Hola, soy Jordi Ferri, facultativo de Endocrinología y Nutrición, y en este vídeo vamos a explicar cómo realizar la exploración de la neuropatía autonómica en las personas con diabetes. La neuropatía autonómica cardiovascular se define como la alteración en el control del sistema autónomo sobre la función cardiovascular, y es la forma de neuropatía autonómica más importante. Existen otras neuropatías autonómicas como la gastrointestinal, la urogenital, la sudomotora, pero en concreto la cardiovascular supone una neuropatía diabética grave. Está aumentada su prevalencia en las personas con diabetes y constituye un factor de riesgo independiente de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Por todo ello, su diagnóstico es importante porque cuando es sintomática y la diagnosticamos podemos aumentar la calidad de vida de las personas con diabetes. Está indicado realizar su despistaje en la diabetes tipo 2 desde su diagnóstico y en la diabetes tipo 1 a partir de los 5 años del diagnóstico, especialmente importante en aquellas personas que ya tienen complicaciones vasculares. La neuropatía autonómica cardiovascular en forma de síntomas inicialmente aparece o puede aparecer con la presencia de mareos, síncopes, saciedad precoz, dificultades con la micción, disfunción eréctil en los varones, alteraciones en el patrón de sudoración o por tener la piel más seca o agrietada. Posteriormente, cuando esto progresa, nos podemos encontrar con una incapacidad para realizar ejercicio, con la aparición de taquicardias en reposo o hipotensión ortostática. Pero realmente, si queremos diagnosticar la neuropatía autonómica cardiovascular en estadios iniciales, únicamente la veremos si estudiamos la variabilidad en la frecuencia cardíaca ante diferentes maniobras, puesto que las personas con neuropatía van a tener disminuida esta variabilidad en la frecuencia cardíaca. Para eso son necesarias la realización de unas maniobras estandarizadas. La precisión en el diagnóstico de la neuropatía autonómica cardiovascular se consigue mediante las pruebas de reflejo autónomo cardiovascular, denominadas CARDS, que suponen el gold estándar avalado en el Consenso de Toronto por numerosas sociedades científicas, en las cuales se va a estudiar la respuesta de frecuencia cardíaca y de presión arterial ante diferentes maniobras. En concreto, vamos a estudiar la función parasimpática viendo cómo varía la frecuencia cardíaca ante expiración-expiración y maniobras de Valsalva, y vamos a estudiar la función simpática mediante la variación de la presión arterial al ponernos de pie. Para ello contamos dispositivos como este, que es el HRV Acquired o Heart Rate Variability Acquired, que nos permite de una forma rápida, no invasiva, obtener estos test estandarizados. Este equipo contiene dispositivos que nos permiten, por un lado, obtener la presión arterial a nivel de los dedos de forma continua. También utiliza con una banda de expansión torácica para medir los movimientos respiratorios y 3 electrodos que permiten obtener los complejos QRS, que nos van a permitir obtener los valores e índices correspondientes. El dispositivo lleva incorporado un software que va a permitir obtener los registros de las diferentes pruebas y además los índices que nos van a permitir determinar si las exploraciones están dentro de lo normal o son anormales. Para la monitorización, inicialmente tenemos el dispositivo para determinar la presión arterial de forma continua a nivel de los dedos. Utilizamos un manguito de tensión de brazo convencional en el otro brazo. Tenemos la banda de extensión torácica para el registro de los movimientos respiratorios. Se coloca aquí y ahora hay que dar una vuelta. Y 3 electrodos que van a permitir determinar los uno infraclavicular de un lado, de otro
y aquí en el costado. De ahí colocamos los electrodos para el registro. La primera prueba es el test de inspiración-expiración o prueba de respiración profunda. La base fisiopatológica de esta prueba es que en condiciones normales, cuando inspiramos, la frecuencia cardíaca de forma normal se tiene que incrementar, mientras que con la expiración la frecuencia cardíaca disminuye. Si no hay esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, sería una de las manifestaciones iniciales de la neuropatía autonómica cardiovascular. Para ello tenemos a Alba monitorizada con el dispositivo de medición continua de tensión arterial a nivel de los dedos, la banda de expansión torácica y los 3 electrodos que nos permiten determinar los QRS, y se le instruye diciendo que en esta prueba necesitamos que inspire de forma compasada a lo que va marcando esta flecha de LEDs, que mantiene una inspiración constante de 5 segundos y una expiración constante de 5 segundos. Hace 8 ciclos y mientras se determinan las frecuencias cardíacas y nos permitirá estudiar esa variabilidad. Aquí tenemos la representación de los datos del test de inspiración-expiración de Alba, en el cual podemos ver cómo varía la frecuencia cardíaca, aumenta en el momento de la inspiración y disminuye durante la expiración, en cada uno de los ciclos. Esto lo tenemos en valores absolutos. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca durante la expiración, que serían 86 latidos en este caso, y sube hasta 118 con la inspiración. Esto se traduce, el dispositivo mide cuál es la mayor diferencia inspiración-expiración, que en este caso es 27,47, y además calcula el ratio expiración-inspiración, que en este caso es 1,3. Esto es el cociente entre el RR más largo que se obtiene durante la expiración y el RR más corto que se obtiene durante la inspiración. Estos valores, como veremos a continuación, estarían dentro de lo normal. La siguiente prueba que vamos a ver es el test de Valsalva. La base fisiopatológica es que cuando realizamos un esfuerzo intenso, en este caso un movimiento de Valsalva exhalando en esta boquilla desechable, lo normal es que la frecuencia cardíaca aumente durante el esfuerzo y que haya una bradicardia relativa posterior, ¿vale? Para ello tenemos a Alba monitorizada como en el caso anterior, tensión arterial, banda de expansión torácica y electrodos, y le decimos que tendrá que exhalar de forma continua aquí dentro, de forma que alcance una intensidad de 40 milímetros de mercurio, que vendrá marcada en el aparato, y posteriormente durante 15 segundos tienes que intentar mantener la exhalación para que se considere un movimiento de Valsalva. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Muy bien, intenta aguantar ahí. Vale, estamos a la mitad. 3, 2, 1, para. Aquí tenemos la representación del test de Valsalva de Alba, que como vemos la frecuencia cardíaca durante el esfuerzo aumenta y posteriormente vemos cómo se produce una bradicardia relativa, disminuye la frecuencia cardíaca. Como veis aquí la diferencia, se alcanza una frecuencia cardíaca máxima de 133 y una mínima de 83. Y esto nos da un índice, que en este caso es 1,6, que como veremos a continuación también está dentro de los valores de normalidad. El tercer test es el de la tabla basculante. Aquí lo que pretendemos ver es la respuesta de la frecuencia cardíaca y la presión arterial cuando la persona se pone de pie. En condiciones normales, al ponernos de pie, la tensión arterial no debería de bajar más de 10 milímetros de mercurio. Y también hace una medición de cómo varía la frecuencia cardíaca, de manera que en el latido 15, después de habernos puesto de pie, se produce una taquicardia, que después hay una pequeña bradicardia.
La manera de hacerlo de una forma estandarizada se consigue con esta tabla basculante, que permite, con un accionamiento electromecánico, poner la tabla en posición vertical a una velocidad constante, de una forma segura, para que los datos que se obtienen sean reproducibles. Para hacer el test, la monitorización es similar a la de los anteriores ejercicios que hemos visto. Se le ponen estas bandas de sujeción que también nos sirven para que durante el movimiento de la camilla no se muevan los cables y así el registro sea fiable. Necesitamos que la persona esté en posición de decúbito al menos entre 5 y 20 minutos y se le explica que la tabla va a ponerse en posición vertical, permanecerá ahí durante 1 minuto, en el cual registraremos la frecuencia cardíaca y la presión arterial y posteriormente volveremos a la posición inicial. Vale. Cuando tenemos un registro de al menos 1 minuto, procedemos a realizar una marca que indica el inicio de la prueba, se procede a la elevación de la camilla, se mantiene durante 1 minuto y hacemos otra marca. Aquí tenemos el registro de variación de presión arterial de Alba durante el ejercicio de tabla basculante. Podemos ver que tiene una presión arterial sistólica en situación basal que corresponde a 85 milímetros de mercurio, que estaría marcada como pre, mientras que con la bipedestación la tensión arterial sube hasta 99 milímetros de mercurio, que es lo que tendríamos marcado con la marca post. Cuando pasamos a bipedestación es normal que la presión arterial aumente, se mantenga y si baja, que no baje más de 10 milímetros de mercurio. En este caso, como hemos visto, la tensión ha subido. El otro parámetro que se mira con este test es el índice 30-15. En él lo que podemos ver es que tras la adopción de la bipedestación se produce un aumento de frecuencia cardíaca en el latido 15 y posteriormente una disminución de la presión arterial en el latido 30. En este caso obtenemos un ratio 30-15 de 1,3 que entra dentro de la normalidad. Vale, Alba, las 3 pruebas que te hemos hecho, los resultados han salido normal. Como ves aquí, en la primera prueba, la de respiración profunda, los valores de normalidad es que la variación de la frecuencia cardíaca en latidos por minuto sea mayor de 15 entre expiración e inspiración, en tu caso eran 27, mientras que si la variabilidad fuera menor de 10 se consideraría anormal. Posteriormente también se hace un cociente expiración-inspiración, que en tu caso ha salido 1,3. Aquí están los valores según la edad de las personas y en tu caso, como ves, está dentro de lo normal. Es normal que conforme se cumplan años esa variabilidad va disminuyendo. En tu caso, resultados totalmente normales. En el segundo test, el test de Valsalva, es normal obtener una variación en la respuesta cardíaca a la maniobra cuando es mayor o igual de 1,21. A ti te salía un valor de 1,6, mientras que si la frecuencia cardíaca oscila menos de un 1,1, se consideraría que está alterado. Y por último, en el test de tabla basculante, lo que sería normal es que la presión o aumentara, como ha sido tu caso, que de 85 ha pasado a 99 milímetros de mercurio, que se mantuviera o que tuviera una disminución muy leve, mientras que sería normal si la disminución de la presión arterial fuera de 30 milímetros de mercurio. Al mismo tiempo, el índice 30-15, que marca la variación de la frecuencia cardíaca cuando pasamos de decúbito a bipedestación, segundo 15, segundo 30, en tu caso también es normal porque hemos obtenido un valor de 1,3, mientras que si es por encima de 1,04 ya se considera normal. Por tanto, las pruebas de diagnóstico de neuropatía autonómica cardiovascular, en tu caso, descartan con un alto nivel de sensibilidad y especificidad que tengas una alteración en este sentido. Vale, con las pruebas de reflejo autónomo cardiovascular podemos obtener de una forma sencilla y no invasiva el diagnóstico de neuropatía autonómica cardiovascular y además se puede graduar su gravedad.
de forma que si obtuviéramos un test alterado, se trataría de una neuropatía autonómica inicial. Si hubiera 2 o más test alterados, sería una neuropatía autonómica avanzada, mientras que si además de tener test alterados hubiese una hipotensión ortostática, estaríamos hablando de una neuropatía autonómica grave. Con este diagnóstico nos permite, por un lado, reclasificar el riesgo cardiovascular de las personas. Por otro lado, podemos darles indicaciones para intentar que no aparezcan síntomas, ajustando los niveles objetivos de presión arterial, el ritmo de la actividad cardíaca, mientras que si ya existen episodios de hipotensión arterial, podemos instaurar tratamiento con fludrocortisona o midodrina, de forma que pueda ayudarles y mejorarles la calidad de vida a las personas. Muchas gracias.